Una potencia mundial económica que se impone no solo a través de su cultura de gran alcance, sino también a través de su tecnología orientada hacia el futuro. En muchas áreas de la industria, China es uno de los países líderes. Dicho esto, no todas las nuevas tecnologías parecen estar a su grado. La criptoindustria, con sus mineros, parece ser una espina en el costado de este poder económico. China prohibió todas las transacciones en criptomonedas y también anunció que pondría fin a la minería de activos digitales, el golpe más severo para la industria hasta la fecha. China, CryptoBan. La República Popular China no está entusiasmada con las más famosas entre las criptomonedas, y especialmente cuando se trata del número uno, Bitcoin, que ha tenido una larga e intensa disputa con China desde su aparición. El comercio de la criptomoneda más antigua del mundo está mal visto en la República Popular China. Después de todo, fue China la que ayudó a Bitcoin a alcanzar su fama actual. Al fin y al cabo, es gracias a los numerosos pioneros y mineros de China que países como El Salvador o Venezuela ofrecen Bitcoin como medio de pago alternativo. Sin embargo, la actitud negativa del gobierno chino hacia las criptomonedas se ha vuelto cada vez más clara e incisiva con el tiempo. Pero las autoridades chinas van aún más lejos en sus esfuerzos por suprimir el comercio de criptomonedas. Las criptotransacciones se consideran actividades financieras ilegales, incluidos los servicios ofrecidos por intercambios en el extranjero, informó el Banco Popular de China en su página web, añadiendo que las criptomonedas, incluidas Bitcoin y Tether, no son dinero fiduciario real y por lo tanto no pueden estar en circulación. Bitcoin colapsó después del anuncio, cayendo un 8% a alrededor de 43,000. El fraude, el lavado de dinero y el uso excesivo de energía están todos asociados con las criptomonedas. El enorme consumo de energía de la criptominería también es una de las razones por las que toda la criptoindustria está bajo escrutinio. La Autoridad de Planificación Económica de China explicó que era su trabajo tomar medidas duras y detener la criptominería para no poner en peligro los objetivos climáticos establecidos por el gobierno. China se enfrenta a una grave crisis energética que ya ha afectado a materias primas como el aluminio y el acero. El país alberga casi el 50% de los criptomineros de todo el mundo y tenía una participación del 46% en el hash rate global, una medida de la potencia informática utilizada en la minería y el procesamiento. ¿Podrán Bitcoin y la criptoindustria tener éxitos en China? ¿Qué pueden contarnos los analistas y expertos de la criptoindustria sobre los últimos desarrollos en China? Volvamos a la creciente represión de China contra las criptomonedas. Parece que se han vuelto extremos a estas alturas, diciendo en la página web del Banco Popular de China que prohibirían todas las transacciones o que todas las transacciones criptográficas son ilegales. Vemos que el precio de Bitcoin cae por debajo de 43,000 en este momento. Vayamos a Joanna Ossinger, nuestra criptoemperatriz de Asia, para saber más sobre lo que esto realmente significa. Joanna, parece que a partir de ahora todo lo que quieras hacer, además de simplemente tener criptomonedas y ya las tienes, es ilegal. ¿Lo estoy interpretando bien? Pues eso parece, pero la pregunta con estas cosas de China es siempre, ¿qué significa esto en práctica? Hemos tenido medidas antes a lo largo de los años y las personas han podido encontrar soluciones alternativas y mantener los intercambios en funcionamiento, a pesar de que se tomaron medidas en contra. Hay muchas personas que todavía tienen criptomonedas, incluso para Bitcoin y el criptomercado en general. La caída que hemos visto en realidad no es tan grande. Esto indica que no es una sorpresa tan grande, pero claro, tampoco ayuda a que suban los precios. Joanna, ¿por qué están haciendo esto ahora? ¿Han estado queriendo hacerlo? ¿Se sienten envalentonados por todo lo demás? ¿Es una distracción por lo que está pasando con Evergrande? Puede ser que FCC en los Estados Unidos también esté tomando medidas contra las cosas. Están viendo otros reguladores que toman medidas, pero China hace las cosas cuando quiera. Es un poco difícil saber exactamente el por qué. Podría ser que están preocupados por algo con Evergrande.
Pero podría ser que estén analizando las criptomonedas en general diciendo que este es el momento en el que queremos dar este paso, por lo que han estado haciendo desde antes de que Evergrande realmente llamara la atención de la gente. ¿Hay alguna preocupación, por cierto, de que los inversores minoristas pierdan dinero especulando con este activo? ¿O existe la preocupación de que los chinos adinerados lo utilicen para trasladar su riqueza al extranjero? Es muy probable que se trate de las dos. Ahora bien, esto no lo sé de primera mano, pero se dice que son ambas cosas. Una cosa a tener en cuenta con esto sería Tether, que se considera clave en términos de flujos hacia las criptomonedas desde China. Hace poco estaba mirando los precios y estaba a unos 99,1 centavos, mientras que normalmente suele equivaler a $1. Va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla esto. Con perspicacia y análisis vayamos directamente con Eddie Van der Waals, nuestro gran observador de criptomonedas con Bloomberg y Live Strategies. Eddie, estamos tratando de averiguar exactamente cómo y cuán lejos va a llegar esto. China ya ha declarado la guerra a Bitcoin y esto parece ser un paso más allá de intentar prohibirlo por completo. Esto es como una escalada, ¿no crees? Si realmente dicen que no va a haber más transacciones, me gustaría saber exactamente qué significa eso. Que no puedo comprar o que no puedo realizar transacciones o quizás que no pueden enviar Bitcoin desde mi móvil al tuyo y por lo tanto no puedo comerciar en un intercambio. Así que todavía faltan detalles. ¿Qué es una transacción en estas circunstancias en concreto y cómo de estricta va a ser esa aplicación? Pero de todos modos es la confirmación de que China no le gusta todo esto y Bitcoin todavía necesita China e inversores chinos. Hay muchos de ellos que llevan tiempo utilizando Bitcoin y ya han ayudado a expandirlo. Es una escalada. Ya veremos cómo responden los precios de las criptomonedas. Es muy interesante. Francine, hacen una buena observación de que han estado peleando cada vez más. Prohibieron los intercambios, prohibieron la minería. Pero parece que lo que están diciendo es, y con el énfasis en la palabra todas, que todas las transacciones relacionadas con criptomonedas son ilegales. Para mí, eso quiere decir que cada vez que uno quiere intercambiarlas, ya sea por bienes y servicios o comerciar con amigos, cualquier tipo de transacción relacionada con criptografía es ilegal. Solo mirando el precio, esto no parece haber golpeado tan fuerte a Bitcoin. En este momento, estamos viendo una caída del 3% de todavía 43.351. ¿Qué tan importante es el mercado chino para Bitcoin? El mercado chino es extremadamente importante. La pregunta es, ¿cómo China va a poder hacer cumplir esto? Sin embargo, me pregunto, Matt, si estamos hablando de una prohibición de transacciones o de una prohibición de posesión, porque si la posesión sigue siendo legal, entonces efectivamente uno tendría que poder intercambiarla de alguna manera. Pero si se trata de transacciones y no podré pagar por bienes y servicios con ellas, entonces es una escalada, pero no tan grande como antes, porque entonces ya no es un instrumento financiero, que en su mayor parte, seamos realistas, Bitcoin no se utiliza tanto para realizar transacciones dentro del sistema financiero, sino más bien como activo financiero. Esto lo pone en un área gris. Es como era antes el problema con la marihuana en muchos estados de los Estados Unidos. Podías guardarla, podías tenerla, pero no se te permitía compartirla ni venderla. Entonces la pregunta era, ¿cómo la obtengo? La ley no lo dejaba claro. Simplemente decía que no podías comprarla ni venderla, pero guardarla sí. Puede ser el mismo caso aquí con Bitcoin. Está claro en qué dirección lo quiere llevar China. Creo que para mí ese es el mensaje. Sabemos que China no le gustan las criptomonedas en sí, y sobre todo las que el gobierno no controla. El activo digital del Banco Central será algo completamente diferente, pero para el amplio espectro de criptomonedas, creo que han dejado claro que esto no es algo que les guste. Eddie, la represión en China lamentablemente no se limita a las criptomonedas. Han estado tomando medidas realmente, como nos dijo Tom Mackenzie, contra nosotros en todos los ámbitos, y eso incluye el sector inmobiliario, lo que plantea la cuestión de Evergrande. No tenemos idea de lo que sucedió ayer con el pago del bonos en dólares, si realmente cumplieron o no con la fecha límite. ¿Qué sucederá con las próximas 24 horas, 48 horas? De China en general, creo que tenemos que esperar y ver si esto se expande más allá. Sí, creo que el sistema chino, aunque no lo admite, respalda el capitalismo como tal. Por tanto, es un caso difícil para ellos tener el comercio y los mercados libres y dejar que la gente especule tanto como quiera.
Así que algún tipo de represión es posible, pero salvo por las consecuencias de Evergrande, creo que es posible que China contenga esto. No es algo con lo que podría evitar los efectos secundarios si quisieran. ¿Perderán dinero los bonistas particulares? Esa no es sino una pregunta, pero pueden evitar que el sistema financiero se paralice. China es muy consciente del potencial de la tecnología blockchain e incluso ha introducido su propia moneda digital, el yuan digital. Asimismo, la empresa china Tencent ya había lanzado un programa llamado Qcoin en 2007, que se utilizó en su propio servicio de mensajería QQ, y también abrió su propio mercado secundario. Como resultado, en 2009 el gobierno chino prohibió el uso de monedas digitales para la compra de bienes y servicios reales. Bitcoin fue uno de ellos, pero no se mencionó explícitamente la prohibición. Sin embargo, el hecho de que la población china ya tuviera experiencia con las criptomonedas jugó a su favor. Es así como China se ha convertido en el centro de la joven criptoindustria a lo largo de los años. Mientras tanto, el gobierno chino decidió esperar el desarrollo de la moneda digital, lo que a su vez abrió oportunidades para que las criptoempresas explorasen nuevas formas de comercio. El primer intercambio chino de Bitcoin, BTC China, se fundó en 2011, seguido de las plataformas Huobi y Bitmain en 2013, hasta que las empresas como Baidu aceptaran sin demora pagos con Bitcoin. Esto, a su vez, atrajo la atención de los reguladores de divisas chinos. En diciembre de 2013 anunciaron que las instituciones financieras chinas ya no podrían procesar transacciones de Bitcoin. Declararon a Bitcoin como un medio de pago ilegal. Este anuncio se produjo en un momento en el que el comercio de Bitcoins ya había despegado considerablemente y el precio de Bitcoin superó $1,000 por primera vez, casi 10 días antes de la prohibición. Después del anuncio, el valor de Bitcoin en el intercambio de Bitcoins más grande del mundo en ese momento se desplomó en más del 30%. Para los conocedores de la criptoindustria, la criptoprohibición de China no fue del todo una sorpresa. La minoría de Bitcoin, sin embargo, quedó excluida de la prohibición. Esto todavía estaba permitido y las condiciones favorables rápidamente convirtieron a China en el dorado para las empresas mineras de Bitcoin. Aunque el regulador chino no impidió que las personas comerciaran con Bitcoin, aconsejó a los involucrados que fueran conscientes de los riesgos asociados. Sabemos que China ha estado dando pasos en esa dirección, pero esto marca un cambio dramático. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué significa esto? Incluso para una empresa como Falcon X. Creo que China ha estado prohibiendo las criptomonedas durante varios años, primero en 2013, luego en 2017. Esta no es la primera vez que lo hacen este año. Y para un régimen autoritario que está tratando de promover su poder digital y teniendo en cuenta que el feriado nacional de China cae la próxima semana, su represión contra las criptomonedas es lo que realmente señalaba el senador Pat Toomey. Una gran oportunidad para los Estados Unidos y un recordatorio de nuestra ventaja estructural sobre China en términos de lo que hemos visto históricamente. Esto definitivamente no fue una medida tan grande como las que hemos visto en tiempos anteriores en cuanto a la reacción del mercado. Vimos el gráfico de velas en rojo y el pánico inicialmente seguidos de una recompra rápida y una recuperación para BTC en gran parte de forma paralela, liderada por fondos de cobertura con sede en Asia y las instituciones de Estados Unidos. Ether, de mientras, vio una recompra mucho más lenta impulsada por fondos propios. ¿Quiénes son los ganadores y los perdedores aquí? Y si pudieras referirte a alguna moneda en concreto, eso sin duda nos ayudaría a comprender mejor la situación. Es una muy buena pregunta. Creo que lo que estábamos viendo históricamente fueron los 2 últimos meses más lentos para nosotros en lo que concierne a la compra. Vimos 7 veces más volumen hoy de lo que hemos visto en varias semanas, en las que tuvimos muchas conferencias, tanto en finanzas tradicionales como en criptomonedas. Las criptomonedas de capa son definitivamente lo más importante. Sé que hablaste sobre las capas en el pasado y cómo Ethereum, pero también Avalanche, Solana, Atom y Luna, además de Bitcoin, y luego algunos tokens más, inspiraban un interés renovado en algunos de los jugadores para ganar tokens, como YGG o Axie Infinity. China dice que también investigará a cualquiera que trabaje para plataformas de intercambio de criptomonedas en el extranjero. ¿Algún empleado de Falcon X caería bajo ese umbral?
¿Qué significa esto para sus empleados en la forma en que opera Falcon X como empresa? En Falcon X tenemos oficinas en los Estados Unidos, así como nuestra sucursal para Asia en India. Así que esto no afecta directamente nuestro negocio, pero creo que será algo crucial para cualquier empresa que pueda tener empleados en China, y tal como lo mencionaste. Obviamente, esto está sucediendo en Asia, que solía ser el centro de la criptoinnovación, y ahora nos estamos preparando para una regulación más estricta aquí en los Estados Unidos. Lo mismo pasa en Europa. Si ese es el caso y vamos a ver una represión tan amplia, ¿de dónde crees que vendría el crecimiento? Es una muy buena pregunta. Si utilizamos solo la minería china como ejemplo de esto, pensamos que China prohibió la minería y en realidad vimos a varios de esos mineros llegar a Estados Unidos. Entonces, el hash rate es casi del 70% de lo que era antes de la prohibición. Así que casi hemos tenido un regreso completo de eso. Y muchos de los mineros de hoy están en los Estados Unidos. Y realmente vimos que con ellos llegó la innovación, lo que es realmente una oportunidad para los Estados Unidos de demostrar que estamos a la vanguardia con la industria, con el fin de impulsar la innovación. Creo que en general todos intentan proteger a los consumidores. Eso es lo más importante para cualquier empresa en este ámbito, y cómo hacerlo sin frenar la innovación. En 2015, las empresas chinas de minería de Bitcoin representaban la mitad del hash rate de Bitcoin. Las primeras criptomonedas adicionales que se intercambiaron a través de las llamadas ofertas iniciales de monedas ICO fueron las de una moneda digital. En otoño de 2017, las ICO chinas recaudaron más de 400 millones, lo que alertó al gobierno chino. En un intento de respaldar el debilitamiento del yuan y evitar la salida ilegal del dinero de China, el Banco Central chino comenzó a investigar las actividades de los intercambios de cifrado en enero de 2017. Como resultado, la investigación se centró en las bolsas de valores, para la gestión de divisas y antilavado de dinero. El Banco Central chino consideró que las ICO eran un mecanismo ilegal de recaudación de fondos, prohibió que las plataformas de ICO emitieran tokens de ICO y ordenó que los fondos recaudados a través de las ICO se devolvieran a los inversores. Entre otras cosas, el regulador descubrió que las ICO amenazaban la estabilidad de la economía del país y representan un riesgo de fracaso comercial. La orden también estipuló que las instituciones financieras y las empresas de pago no bancarias no pueden ofrecer servicios que respalden actividades de recaudación de fondos basadas en tokens. Mientras la criptocomunidad china aún estaba procesando esta nueva realidad, los reguladores emitieron otra directiva más. Solo 2 semanas después se prohibieron definitivamente los intercambios de criptomonedas, que permitían el intercambio de fiat por criptomonedas. Como resultado, muchas plataformas de Bitcoin trasladaron sus actividades al extranjero, mientras que otras se vieron obligadas a cerrar su negocio por completo. ¿Qué pensaste cuando te enteraste de lo que hizo China? Hemos visto la resiliencia de los mercados criptográficos para cambiar la regulación y específicamente la China varias veces antes. Es muy difícil predecir finalmente cómo cualquier cambio afectará a largo plazo a los distintos actores del mercado. Pero está claro que es imposible regular Bitcoin en sí mismo, como el protocolo y el uso de la gente de una especie de protocolo descentralizado, ya sea Bitcoin u otros. Creo que por lo general hay mucha discusión sobre el hecho de que en septiembre de 2017 también hubo una especie de gran prohibición por parte de China sobre los intercambios de criptomonedas. Y después de eso, vimos una especie de gran resalte de 2017, donde Bitcoin batió todos los récords. A veces cuando piensas en regular Bitcoin, es como un monstruo de múltiples cabezas, porque cada una de ellas que intentas cortar le salen 5 más. Es muy interesante ver la resiliencia del propio protocolo. Efectivamente, acabas de llamar Bitcoin la hidra. Me encanta. Pero volviendo al tema y el punto clave, parece que hay muchas vías diferentes y muchas personas diferentes que quieren comerciar con Bitcoin. Si China realmente cede y dice que no puedes poseerlo, lo cual no lo han hecho, pero si fuese el caso, que no podrías utilizarlo en absoluto ni intercambiarlo, ¿cómo que no tenga esto un impacto importante en el precio y el volumen que uno puede manejar?
Creo que la economía global es mucho más grande que cualquier estado. Estamos viendo una transición a nivel mundial. Por cierto, también en los mercados de capitales, algunos hiperlocales, donde las personas solo comercian localmente a los mercados de capitales que son globales. Y luego, obviamente, los criptomercados son hiperglobales. Lo opuesto a los mercados locales, siempre afectarán diferentes regulaciones de criptomercado. Creo que también volveremos a ver la resiliencia del sistema monetario descentralizado mundial. Y habrá este año un cambio emocionante que comenzamos a ver hacia las DeFi, es decir, para descentralizar las finanzas a varios protocolos. Creo que esto acercará a la industria aún más hacia finanzas descentralizadas. Por supuesto, el mayor riesgo potencial para las criptomonedas, y creo, Naomi, que podemos estar de acuerdo con esto, es que otras criptomonedas son la mayor amenaza para los bancos centrales en lugar de Bitcoin, que juegan en su propia liga, para bien o para mal. Pero el riesgo son los otros bancos centrales, en particular la Reserva Federal y sin duda el BCE, sopesando y decidiendo cómo y cuándo y de qué forma estas cosas pueden negociarse, y si los bancos centrales quieren su propia moneda digital basada en fiat, lo que podría suceder. ¿Cómo de grande es este riesgo? Y eso es algo de lo que estamos viendo pasar aquí. Siendo optimista, creo que cualquier riesgo es también una oportunidad. No cabe duda de que el genio ya está fuera de la botella. Estamos viendo la digitalización del dinero, estamos viendo una transformación digital en el dinero, que es la mayor transformación digital de todas. Y creo que la tecnología blockchain representa ese cambio. Bitcoin representa un nuevo tipo de producto global, y los reguladores buscarán formas de regular y los gobiernos de innovar. Creo que veremos muchos bancos centrales y gobiernos lanzando sus propias monedas digitales. Creo que esto funcionará en paralelo a lo que llamamos hoy los criptomercados, que es un diferente tipo de activo. Este proceso de mudar todo el sistema monetario al ámbito digital es definitivamente una especie de carrera armamentista entre muchos países diferentes alrededor del mundo. La última pregunta muy breve. Dado que China hizo ese anuncio, ¿qué tipo de comercio se ha visto en su plataforma? En general, vemos un patrón comercial que realmente se refleja con volatilidad. Entonces, a medida que la volatilidad es mayor, vemos más actividad comercial y el precio sube. Vimos en mayo ese ajuste que redujo los precios de Bitcoin desde su máximo histórico después de la prohibición de minería. Luego vimos un despertar en muchos de los protocolos DeFi a principios de agosto, lo que revivió muchos protocolos nuevos, así como el precio de Bitcoin y Ethereum, de nuevo alcanzando casi 4,000. Y creo que ahora, con ese ajuste, estamos viendo mercados que son un poco más débiles que hace un mes. Como resultado de tales desarrollos, algunas plataformas con sede en China trasladaron sus operaciones a otros países, mientras que otros tuvieron que cerrar su negocio. En abril de 2019, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, NDRC, identificó la minería de bitcoins como una industria indeseable en su lista preliminar de sectores que los gobiernos locales deberían promover, restringir o eliminar. La minería de bitcoin, un proceso informático intensivo de validación de transacciones de bitcoin para recibir bitcoin recién minados como recompensa, entró en el catálogo de industrias que la agencia consideró particularmente dañinas para el medio ambiente. Como era de esperar, este movimiento provocó cierto pánico, dado que un porcentaje significativo de las plataformas mineras de Bitcoin estaban en China. Además, más de la mitad del poder de minería de Bitcoin del mundo estaba ubicado en China, ya que los operadores ahí tenían acceso a electricidad barata, aunque la NDRC finalmente eliminó la minería de Bitcoins de su borrador final. Después de mucha deliberación, todo el episodio fue un paso inicial de lo que estaba por venir. Háblenos de algunas de estas últimas noticias que salen de China. ¿Cómo es esto diferente? ¿Por qué crees que el mercado las acogió con tanta indiferencia? Buenos días, Yvonne. Me alegro de estar aquí. La última prohibición es solo una extensión de un mayor endurecimiento de la criptopolítica china. Se ha rumoreado desde el verano pasado que China eventualmente le cerrará el grifo al criptomercado. Como muchos sabrán, hace 4 años, el PBOC
y los reguladores prohibieron los intercambios domésticos en China. Y luego lo que sucedió fue que muchas de las plataformas simplemente se mudaron al extranjero, pero aún estaban prestando servicios a personas dentro de China continental, al exigirles que accedieran a través de la red VPN, y así sucesivamente. Entonces, esta prohibición, cuando hablas de transacciones cripto, creo que hay un pequeño error de traducción. Se enfatiza mucho sobre la compra y venta de criptomonedas a la compra de criptomonedas en las transacciones de intercambio que ocurren en las plataformas de intercambio. Así que creo que los intercambios privados, las compras y ventas privadas, todavía están permitidas. Es solo que las plataformas dirigidas por empresas, esa acción ahora se considera pues ilegal y será procesada como tal. Por eso en los últimos 2 días, la principal plataforma de intercambio china ha anunciado la suspensión de registro de usuarios chinos. ¿Por qué crees que China sigue apostando por esto, Bobby? ¿Sigue siendo preocupante el lavado de dinero y el criptomercado para representar realmente un riesgo? ¿O es que se ha vuelto más amplio ahora? ¿Se trata del consumo de energía o incluso de una amenaza digital para el renminbi digital? ¿Qué crees que está motivando a Beijing? Creo que tiene que ver con la moneda controlada, ya sabéis, mercados de divisas controlados. Realmente no quieren que las personas puedan utilizar un vehículo de moneda digital para mover activos al extranjero. Creo que esa es la razón principal para mantener el control sobre la economía, el control de las finanzas y la salida de dinero, la que ésta puede tener. De todos modos, no se trata de energía. Creo que prohibieron la minería de criptomonedas a principios de este año con el fin de alinearse con todas las criptomonedas, la prohibición más estricta. Pero como he dicho antes, este no es en realidad el último clavo en el ataúd, que también sería lo que se llama hacer que los criptoactivos sean ilegales. Entonces eso claramente no ha sucedido todavía. Hemos informado durante semanas y meses sobre criptomineros chinos que simplemente están haciendo sus maletas y partiendo. Como estás en Shanghái y lo ves de cerca, ¿es posible estimar cuánta actividad se ha trasladado fuera del país hasta ahora? Gran parte de lo que serían los protocolos de así llamada prueba de poder, Proof of Power, sí se han mudado fuera. Esto incluye Bitcoin, Litecoin y Ethereum. Hay una nueva categoría de minería con el protocolo de prueba de participación Proof of Stake, que implica almacenamiento similar de moneda sucia y otros derivados. Estos negocios todavía siguen activos en China, ya que son mucho más difíciles de detectar. Esencialmente son ordenadores regulares, con almacenamiento, unidades de estado sólido, etc. Mucha de esa actividad todavía está presente en China, pero es difícil clasificarla como prueba de poder. Háblanos en términos de cómo lo ves tú en este momento. Nos has hablado de medidas similares que hemos visto desde Beijing, que han llevado a un auge en lo que respecta a los precios de Bitcoin. ¿Crees que esta vez la situación es parecida? Lo que está pasando ahora mismo tiene mucho de rumoreo, donde el rumor ha estado presente durante varios meses. Hasta ahora, cuando China va a tomar medidas muy estrictas contra Bitcoin este año, la cuchilla finalmente cayó. Esto recuerda lo que sucedió en 2017, cuando la represión llegó a principios de septiembre y luego, por supuesto, los precios de Bitcoin alcanzaron un máximo de varios años a fines de 2017. Y este año no es muy diferente, en el sentido de que con las malas noticias ya anunciadas, el mercado está reaccionando y procesando esa información. Creo que sigo siendo muy optimista con Bitcoin, especialmente para el fin de año. Así que espero que los precios vuelvan a subir en las próximas semanas y meses. Todavía estamos cerca de ese nivel de 43,000. Este fin de semana hemos caído un poco por debajo. Fue una caída de tan solo 5%. Lo que me pregunto es que todavía estamos lejos de ese máximo histórico, unos 63,000. Quiero decir, ¿cómo crees que van a ir realmente los precios si estás hablando de una recuperación? Creo que superará fácilmente los $100,000. Y luego, dependiendo de cómo de agudo sea el repunte, también es probable que incluso toque 200 o incluso más. Ahora, obviamente, superar los 200,000 sería un milagro, así que habrá mucha cobertura mediática, y eso es lo que lleva a lo que ellos llaman el miedo a quedarse fuera. Por lo general, eso sucede cada pocos años.
Y creo que hace mucho tiempo que se esperaba un rebote de este tipo para Bitcoin. Hemos visto esta represión regulatoria en China, en todo, desde fintech hasta cripto. ¿Han cambiado esto de alguna manera cómo llevas tu negocio? Mi negocio es vender billeteras de hardware, así que esto no nos afecta. Además, por ser esta mi segunda startup, desde un principio supe posicionar nuestro negocio para no depender del mercado chino. Después de la represión anterior, nuestras ventas en China han disminuido, pero para mí no es un gran problema porque siempre hemos confiado en el mercado global internacional de criptomonedas. Entonces, para los fabricantes de billeteras y otras empresas que no concentran su actividad en China, esta represión no nos afecta tanto. Sin embargo, para aquellas empresas que están enfocadas en el mercado chino, creo que esto es mucho más difícil para ellas. Tras la declaración del Consejo de Estado, los gobiernos provinciales comenzaron a tomar medidas proactivas para detener la criptominería. Los reguladores justificaron esta nueva ley principalmente sobre la base de que Bitcoin consume mucha energía y representa una amenaza para los objetivos ambientales del país. El hecho de que la criptoindustria esté buscando intensamente una versión de Bitcoin más sostenible ya se ha visto con el proyecto de tokens verdes llamado Chia. Chia ha sido apodada el altcoin verde. ¿Qué exactamente la hace más verde que Bitcoin? En primer lugar, en vez de confiar en la electricidad y el hardware personalizado para demostrar que la validación de las transacciones es correcta, utilizamos espacio libre del disco duro. Se trata de rellenar casillas como si fuese un ticket de lotería y almacenarlas en tu disco hasta que te toque poder validar una transacción. Los discos duros consumen mucho menos energía. Si comparamos todos los discos duros que vamos a vender este año con Ethereum, es una décima parte del uso total de energía por unidad al año. Si Chia realmente despega, ¿no creará eso la necesidad de más almacenamiento y más discos duros, lo que acabará generando más desperdicio? Y ese es otro problema para el medio ambiente. Hay dos cosas que tener en cuenta aquí. Una bicicleta es mucho más eficiente que un Tesla, pero eso no quiere decir que no queramos que los Tesla compitan con los SUV. Somos una alternativa mucho más verde y segura. De hecho, tanto en Bitcoin como Ethereum tenemos alrededor de 500,000 nodos en comparación con los 40,000 de Bitcoin. Pero en realidad lo que estamos haciendo es volver a poner en servicio los discos duros usados. Facebook o Box prevén la vida útil de 4 años para discos. Luego ellos se venden a los recicladores. Y por lo que hemos visto hasta ahora, los agricultores los compran para su vertedero o para cultivarlos. Acabas de anunciar planes para salir a la bolsa. Y según tengo entendido, el plan es convertirse en una plataforma de intercambio, un sistema de pago más amplio. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre cuáles son vuestras ambiciones? Creemos que las cadenas de bloques deberían haber logrado que el mercado de productos ajustara ya en 2017, pero hubo problemas regulatorios y la funcionalidad que estaba disponible en la mayoría de las cadenas realmente aún no estaba lista para la adopción a nivel empresarial o estatal. Nuestro nuevo entorno de programación, Chia-Lisp, está diseñado para poder interactuar con el Banco Central, monedas digitales, intercambios distribuidos, mercados de créditos de carbono, más adelante también acciones. Una de las cosas que nos distingue es haber cogido la forma de la empresa para impulsar la adopción de blockchain. Esperamos construir un negocio basado en el código medio abierto, en el que apoyamos la adopción de la infraestructura blockchain para los que la necesiten. Nuestra estrategia para cotizar en bolsa es en gran medida una estrategia de producto. Para muchas empresas salir a la bolsa es un remedio. Para nosotros nos ayuda a aclarar las regulaciones, deja más claro que este es nuestro capital versus estas son nuestras monedas, que son una mercancía. Esto también permite que nuestros usuarios puedan usar nuestro capital para protegerse de parte de la volatilidad de las monedas que a menudo viene implícita. Ha habido cierta polémica con Chia por ser una empresa con fines de lucro, también por el momento de lanzar la OPI. El fundador de Chia, Abraham Cohen, también inventor de BitTorrent, tuiteó hace poco: me gustaría enfatizar que no estamos vendiendo tokens, hemos recaudado dinero como una inversión cualquiera y Chia no es un valor. Ciertos miembros de la comunidad están abusando de sus privilegios y deberán dejar de hacerlo. ¿Cómo respondes a estas críticas? Estamos tratando de construir una comunidad de civilidad e interés real en la tecnología. Esta es una oportunidad de más de 30 años y no hemos tenido prisa para tratar de ser los primeros. Lo que queremos es resolver los problemas reales de la gente, cosas como poder transferir dinero entre bancos en 2 países o enviar dinero a Guatemala.
Esto es algo que debería ser más fácil y más barato que con el dinero en efectivo. Y esas son las cosas en las que realmente nos estamos enfocando. Claro, no falta el espíritu de la fiebre de oro donde la gente quiere lanzarse y cultivar chía, dada su asequibilidad. Pero todavía no estamos ahí. Lo haremos aún más fácil. De todos modos, creo que hay algo de frustración y sobre todo en torno a pooling, que permite a la gente compartir recompensas. Pero os aseguro que es solo cuestión de tiempo. But I think there's some frustration, and especially around detail, which is pooling, allowing people to kind of share their rewards. But we're going to have that for people very shortly. ¿Dices que es más verde que Bitcoin? ¿Es más verde que Ethereum también? Lo que pasa con Ethereum 2 es que lleva 2 años estando disponible dentro de 3 meses. No creemos que la prueba de participación sea realmente segura cuando se oye de la competencia que hay entre gobiernos. China sigue brindando razones ambientales para introducir más regulaciones, pero la respuesta a la cuestión de la sostenibilidad ambiental no es la única clave del éxito. Y sobre todo, ¿qué países están liderando en este ámbito? ¿Encontrar una respuesta al problema de sostenibilidad es realmente crucial aquí? Buenos días, gracias por tenerme en el programa. Es genial estar aquí. Heidi, creo que esta es una pregunta muy importante para todas las industrias, incluida la cripto. Es decir, no estamos solos y creo que lo que realmente es interesante en el criptomercado es el hecho de ser de eficiencia marginal, maximalista. Como tal, está buscando las fuentes más bajas de poder. Y sabemos que las energías renovables lo son. Entonces, las últimas estadísticas que he visto son que los criptomineros, en particular los de Bitcoin, que tienen el mayor coste medioambiental, está en el rango del 50 al 60% para el uso de energías renovables, que está muy por encima del promedio de la industria. Dicho esto, queda un largo camino por recorrer. Y creo que es un momento histórico para las criptomonedas, porque esta última prohibición por parte de China, una de varias que hemos visto, es parte de una estrategia mucho más amplia del gobierno chino. Y es algo que obviamente no estamos felices de ver. Pero desde el punto de vista de la energía, lo que eso ha significado, junto con las prohibiciones previas a principios de este año, es que la criptominería se haya trasladado al extranjero y ahora representa el 45% de toda la criptominería en China. Y eso probablemente se reducirá con el tiempo. Y cuanto más mueva la criptominería fuera de China y cuanto más se mueva a lugares donde hay una absorción cada vez más rápida de energías renovables, los Estados Unidos, siendo uno de esos lugares, veremos que la combinación de energías cambia para la criptomoneda. Y lo último que voy a decir sobre esto es que las diferentes cadenas de bloques que existen, Bitcoin y Ethereum, entre muchas otras, seguro que están buscando alternativas, formas de proteger la red. Y por tanto, la prueba de participación, que es un método diferente para proteger estas transacciones y proteger el ledger distribuido. Muchas tecnologías nuevas y monedas existentes están en transición a este tipo de metodología, y yo creo que todo esto tendrá su impacto. Te iba a preguntar sobre la prueba de participación, porque incluso con este protocolo, las cadenas de bloques no se crean en la misma manera. En realidad, algunas tienen bastante mala pinta en este sentido. ¿Es realmente una especie de salvador ambiental del que se trata? Es parte de la historia. Creo que el salvador aquí es veraz. La generación debe cambiar a energías renovables y las criptomonedas se moverán aún más rápido, porque sabemos que la energía renovable es la fuente de energía más barata ahora mismo y en cada nuevo proyecto. De hecho, hay algunos proyectos modulares australianos que son realmente interesantes y podrían potenciar la transición energética. Creo que las criptomonedas son algo que se puede instalar. Los criptomineros se pueden instalar en un sitio lidiando con el exceso de oferta. Aquí en Australia tenemos problemas de exceso de suministro cuando se trata de energía solar en la hora pico. Por tanto, podemos aprovechar el consumo modular. Entonces, Bitcoin no es solo el enemigo, es parte de una transición y una herramienta bastante útil en todo esto. Pero el problema real es la generación y estamos viendo que eso está cambiando y creo que las criptomonedas seguirán la tendencia. Hemos visto este nuevo experimento de moneda digital transfronteriza por parte del Banco de Pagos Internacionales, sin mencionar las autoridades monetarias de China y Hong Kong. ¿Cómo afectarán las monedas digitales otros criptoactivos?
Es una pregunta realmente interesante porque hemos visto los recientes anuncios de cómo plataformas como Twitter están añadiendo criptomonedas a su red. Ahora puedes dejar propinas en Bitcoin a los usuarios. Y había algunos videos realmente interesantes que mostraban a personas que dejaban propinas de una manera transfronteriza. Entonces, de repente, Twitter se ha convertido en una plataforma de pagos transfronterizos, así como una red social. Y ese es el poder del blockchain y de cripto. Es algo nativo de Internet y se puede conectar a cualquier aplicación. Así que creo que el auge de las monedas digitales de los bancos centrales también es algo interesante. Pero lo que se ha demostrado en los últimos 2 años por el auge de stablecoins y el uso de criptomonedas en flujos transfronterizos es que es una forma superior de dinero. Funciona mejor en ese contexto. Y entonces vamos a ver los bancos centrales hacer uso de esa tecnología. Digamos que es el nuevo Internet, un carril nuevo. Entonces, estas dos cosas coexistirán, pero desafortunadamente en lugares como China se intenta imponer un solo tipo de moneda. Hemos visto la actitud del gobierno chino hacia la tecnología en general. Y eso es algo triste, sobre todo para las empresas emergentes que pusieron mucho esfuerzo en adoptar esta nueva tecnología. Las criptomonedas y las monedas digitales de los bancos centrales coexistirán en el futuro. Cuando se trata de adoptar nuevas tecnologías, desarrollar monedas digitales y quizá también del desarrollo de regulaciones al respecto, ¿qué países están liderando? Quiero decir, aquí en Australia las cosas marchan bien y tenemos bastante presencia, tanto local como extendiéndose a otros países. Pero esto varía mucho de un país a otro, y el marco regulatorio es algo que no para de cambiar, y es algo que también tiene un papel importante que desempeñar en términos de adopción. En este momento, si tuviera que nombrar los países más avanzados en cuanto a criptomonedas, tendría que mencionar países que los han adoptado como monedas de curso legal, como es el caso de El Salvador. Pero hay tanta innovación saliendo también de Europa, de Suiza, donde tienen su sede algunas de las empresas tecnológicas más interesantes. Estados Unidos tiene una gran cantidad de proyectos emocionantes. Es una tecnología global y lo que importa es dónde está la gente. Pero curiosamente, también hay algunos proyectos realmente fascinantes que salen de Australia. Durante la mayor parte del año 2020, el gobierno chino reforzó su control sobre las actividades de intercambio de criptomonedas dentro de sus fronteras como parte de una campaña en curso para combatir el lavado de dinero y el fraude. En agosto, el Banco Popular de China anunció su intención de bloquear más de 100 páginas web extranjeras que ofrecían intercambios de criptomonedas. Los problemas que enfrenta la criptoindustria china en 2021 comenzaron en mayo, cuando el Consejo de Estado duplicó las políticas anteriores al imponer más restricciones en la criptominería y el criptocomercio. Anteriormente, las autoridades provinciales de la Mongolia Interior, Xinjiang y Sichuan, todos los cuales eran importantes centros de minería de Bitcoin, habían comenzado a introducir medidas para restringir la operación de los mineros Bitcoin. De manera similar, el enjuiciamiento de las plataformas de criptomonedas de 2017, los mineros de Bitcoin se vieron obligados a dejar de operar de forma permanente o trasladarse a otros países amigables con las criptomonedas, dado que alrededor del 50% de la producción mundial de minería de bitcoins se generó en China antes de la prohibición. La economía mundial de Bitcoin sintió el impacto de esta nueva medida como era de esperar. Dinos qué opinas sobre cómo Beijing está cortando los lazos con los criptoactivos. Buenos días y gracias por recibirme. Bueno, incluso si miras a un lado de todo el tema de las criptomonedas como un movimiento de poder suave, esto quizás sea un paso en falso por parte de China, como uno de los países que están tratando de estar dentro de su esfera de influencia. Luego, si miras a los países como El Salvador, Afganistán, todos ellos se están moviendo en dirección opuesta hacia el uso de criptomonedas. Lo que es preocupante para los chinos es que han puesto tanto esfuerzo en crear este poder blando, cuyo alcance ha sido nada menos que mundial, particularmente en América Latina, y a medida que están volviendo a mudarse a estos países y regiones, eso les causará un problema en el futuro. Hemos visto incluso la decisión de intercambio de FTX de trasladar su sede de Hong Kong a las Bahamas. Esos traslados a Latinoamérica, como mencionaste, ¿qué significa esto? En términos prácticos, para todas estas empresas que tienen relaciones con China y también para los usuarios chinos, es verdad, si miras tanto a Huobi como OKX, dos gigantes chinos del intercambio de criptomonedas, hemos estado viendo el impacto en su comercio de tokens durante el fin de semana.
Ambos experimentaron caídas considerables en el valor y ciertamente las empresas que tienen esa exposición a China con clientes chinos lucharán durante el fin de semana y en adelante para tratar de recuperar su posición. Es una gran preocupación para cualquier persona con ese nivel de exposición, pero creo que lo que es importante es ponerlo en el contexto de la propia industria de las criptomonedas, la que ha demostrado su solidez una y otra vez. Esta es la segunda vez en este año que China ha intentado efectivamente prohibir las criptomonedas y la cuarta vez desde 2013. Si la industria vio una caída en el precio de Bitcoin en junio cuando llegó la última prohibición, pero todos sabemos lo que sucedió en los meses siguientes, y si observamos el comercio del curso del fin de semana en Bitcoin, sí, hubo un impacto como era de esperar, pero también estamos viendo la parte posterior de lo que está pasando con Evergrande y las implicaciones más amplias ahí. Lo que esto nos dice, en cambio, es una prueba más de la solidez cuando se trata de criptomonedas, particularmente en lo que respecta en su lugar en el escenario global. Yo creo que para nosotros estamos siguiendo con mucho interés lo que está pasando en China, pero igualmente con cierta mesura estamos atentos de lo que está pasando fuera de Estados Unidos, que hemos visto a lo largo de este año con movimientos que se inclinan cada vez más hacia el oeste en cuanto a la minería de bitcoins y la regulación en general. Pero si yo tuviera una empresa con negocios relacionados en criptomonedas en China, estaría preocupada. En cuanto al resto de la industria, no nos queda otra solución que adaptarse. Caroline, si miras de cerca la tendencia a largo plazo en lo que respecta a Bitcoin, todavía estamos bastante lejos del máximo histórico de más de 60,000. ¿Ves esa recuperación del mercado y cuánto de ella realmente se ha reflejado en las noticias fuera de China, ya que hemos visto desde aproximadamente 2019 que la opinión varía? Sí, absolutamente. Creo que pensamos que la caída de precios que vimos es probablemente indicativa. Quiero decir, fue menos del 10%. Se dice que entre un 5 y un 7% durante el fin de semana. Contratémoslo como otras noticias que surgieron con respecto a Twitter, en las cuales se ha hablado de permitir a los usuarios enviar y recibir bitcoins. Entonces, si bien tienes lo negativo que sale de China, también por otro lado tienes 330,000 millones de usuarios de Twitter que pronto podrán usar Bitcoin como parte de sus transacciones en las redes sociales. Así que sin duda es una escalada en ascenso. Si creo que vamos a llegar a 60,000, la tendencia sugiere que esa es la dirección en la que estamos dirigiendo. Y si creo que a largo plazo veremos el caso del uso de Bitcoin, absolutamente. Pero del mismo modo sería bastante ingenuo pensar que Bitcoin será el único. Creo que si algo podemos aprender de la historia de la civilización humana es que nos gusta cambiar lo que utilizamos como modo de intercambio de valor. Y ciertamente me imagino que para Bitcoin habrá muchos pretendientes a su corona. Entonces, cuando se trata de Australia, por supuesto que ha habido muchas críticas dentro de la industria de que la regulación, o más bien un ecosistema, se ha quedado atrás en comparación con otros lugares como Singapur o incluso partes de Medio Oriente. ¿Esperas que haya una conversación más fructífera sobre la criptomoneda? ¿O existe la posibilidad de que veamos algunas de estas jurisdicciones tomando el liderazgo de China? Bueno, esta es la verdadera oportunidad para Australia. Y este es ciertamente un mensaje que la industria ha estado tratando de transmitir tanto al gobierno como a los reguladores. Y esperamos con interés ver el informe que saldrá del Senado el próximo mes, en octubre. Esta es una oportunidad con China retirándose de los acuerdos. Ahora existe la posibilidad de que países como Australia realmente den un paso adelante. También tenemos la oportunidad cuando se trata de la minería verde de Bitcoin, con todas las soluciones de energía verde que están disponibles aquí. Si miras, por ejemplo, cómo lo ha aprovechado Irán, que ahora contribuye con el 4,5% al mercado de Bitcoin a nivel mundial. Según las cifras, eso demuestra la gran oportunidad que existe de que otros países se unan al juego también. Pero luego tenemos que preguntarnos, ¿creemos que esto se salga de los países como Irán, El Salvador, etcétera, o sentimos que hay una oportunidad para que Australia dé un paso adelante, particularmente cuando miras a otros países aquí en Asia-Pacífico, sobre todo Singapur, que ha sido en gran medida un faro para la industria? Creo que existe una oportunidad para mayor asociación, colaboración y espacio para encontrar nuestro propio camino y seguir con todo esto. Y eso es algo que la industria está impulsando con mucha fuerza. China también está tratando de reprimir parte de la criptominería. ¿Cómo responden los precios? Toda la semana ha sido increíblemente dura para Bitcoin. Y estas últimas noticias de China realmente fueron un segundo golpe que impactó la criptomoneda.
primero diciendo que no se permitiría que las instituciones financieras lo usaran y que se tomaría más medidas contra él. Y ahora con esta última noticia sobre tomar medidas contra la minería en sí, estas dos cosas realmente han lanzado la criptomoneda en un bucle. Quiero decir, esto es lo que está poniendo a prueba a mucha gente, y lo bueno es que la criptomoneda no se comercia en los fines de semana, ¿verdad? Es una pregunta difícil de responder. ¿Cuánto me gustaría que la criptomoneda se tomara un descanso los fines de semana? Pero no es así. Sigue activa. Y así, este fin de semana podríamos incluso ver movimientos más volátiles, dado que, por lo general, los fines de semana hay menos volumen de transacciones, por lo que vemos aún más volatilidad en ese momento. Claire, nos encanta que Bitcoin siga activo los fines de semana. Eso significa que tú como reportera puedes trabajar los sábados y domingos, que sabemos que te encanta. Háblanos sobre esto, solo en términos de cómo se ve el futuro con estas noticias de China. Cualquier pequeña pausa realmente hace que la moneda o el criptoespacio sean tan volátiles. ¿Qué significa esto para el futuro? Bueno, parece que lo único seguro de momento es que la volatilidad probablemente seguirá para Bitcoin. Por lo que he podido averiguar con los inversores es que estos movimientos con Bitcoin tienen un impacto en el mercado más amplio de alguna manera. Obviamente no es el factor principal, pero creo que es difícil para los inversores que negocian acciones y bonos ver cuán duras son las cosas con Bitcoin y no verse afectados de un modo u otro. Y así a veces hemos visto un poco de desánimo cuando Bitcoin recibe estos golpes. Y es una tendencia que podría seguir. Sin embargo, hemos visto estas correlaciones particularmente esta semana y la semana pasada, de cómo las criptomonedas y luego algunos de los otros activos de riesgo, como las acciones, se están moviendo al unísono. Y hay muchas personas que solían hablar sobre cómo las criptomonedas podrían ser una especie de cobertura para parte de la volatilidad normal del mercado de valores. Si esta correlación persiste, podrá generar tal vez un poco más de reorganización. ¿Alguien está hablando de eso o es demasiado temprano? Un poco, creo que lo principal en lo que se enfoca la gente es la inflación, y todos están muy atentos en las señales en cuanto a eso. Hay una pregunta de cómo reacciona Bitcoin cuando llega más inflación. Obviamente sabemos que a la tecnología no les gusta las medidas de aumento de la inflación, pero creo que el concepto de Bitcoin como cobertura todavía está evolucionando, y la gente está tratando de averiguar con qué se correlaciona con mayor frecuencia el movimiento de su precio. Como si prohibir la minería de Bitcoin no fuera suficiente, los reguladores chinos decidieron en septiembre prohibir el comercio de criptomonedas por completo. A diferencia de las prohibiciones anteriores sobre las criptotransacciones, el Banco Central chino, en cooperación con otras 9 agencias gubernamentales, incluida la Policía y la Corte Suprema, despejó todas las dudas sobre la actitud del país hacia las criptomonedas, sin dejar absolutamente ningún espacio para interpretaciones. Los reguladores han clasificado todas las transacciones con criptomonedas tanto de cripto a cripto como viceversa, el comercio y la inversión como ilegales independientemente de si se realizan a través de plataformas locales o extranjeras. Esto incluye todas las transacciones de Bitcoin, Ethereum y Tether. Los ciudadanos chinos que trabajan en marketing o soporte técnico para divisas ahora pueden enfrentar un enjuiciamiento. La NDRC ha esbozado planes para salir por completo de la criptominería, cesando la inversión en el sector, aumentando los costes de electricidad y negando el acceso a la industria a nuevas empresas. Como mencionó Cari, hemos visto esta historia desarrollándose con un poco más de antelación. En fin, no es una sorpresa tan grande. Todavía marca esto un revés importante para la criptocomunidad. Tienes razón y muchas gracias por invitarme. Esta no es la primera vez que los reguladores chinos hacen tal declaración. Los intentos anteriores de prohibir la criptomoneda realmente no llegaron a ningún lado. Creo que es notable porque ocurre poco después que los mineros huyeran de Mongolia Interior, así que creo que hay un poco más de dinámica en juego en lo que respecta a la acción de precio y algunos de los fundamentos profundamente arraigados con respecto a la criptominería. Entonces, Stefan, si miras la acción del precio hoy, se ve que Bitcoin cayó cerca del 9%, mientras que otras monedas cayeron mucho más. Quiero decir, si miro Ether, creo que se acercó alrededor del 11% más o menos. Tengo curiosidad por saber por qué Bitcoin tuvo un rendimiento relativamente superior esta mañana. ¿Es algo así como un refugio en este momento?
Creo que es muy razonable pensar que Bitcoin es un refugio. También creo que hay una hipótesis mucho más fundamental en torno a que Bitcoin es un activo más maduro. Entonces, ver que encuentra una especie de apoyo fundamental es más comprensible. Las personas tienen métricas fundamentales que aplican a Bitcoin mucho más de lo que creo que tienen algunas de estas monedas que son más nuevas y basadas en casos de uso altamente especulativos. Así que yo creo que tiene sentido en estas caídas que Bitcoin lo tenga más fácil de encontrar apoyo. Y entonces, Lía, enfocándonos de nuevo en la acción del precio, aunque esto no era una noticia nueva, has visto la reacción de Bitcoin y otras criptomonedas. Estamos al fin de semana y sabemos que los criptomercados están abiertos de par en par durante los fines de semana, y eso tiende a ser un momento volátil. ¿Qué estás esperando? ¿Con qué nos despertamos el lunes por la mañana? Sí, absolutamente. Bueno, los activos parecen haber encontrado un precio mínimo, pero como dices tú, tienden a ser volátiles, y su reacción es al final una incógnita. Volviendo al tema, Bitcoin cayó alrededor del 10% antes de encontrar resistencia en alrededor de 40,000, recuperándose alrededor de 41,000. Ethereum también cayó alrededor del 10% y permanece muy por debajo de 3,000. Otras monedas alternativas han bajado aún más. Sin embargo, Cardano pareció subir más alto con las noticias, lo cual es bastante curioso. Así que creo que tal vez nadie lo sabe, pero seguro que tendremos un fin de semana muy divertido. Me pregunto qué significa esto para la oportunidad que tienen otros países, con China tomando medidas en contra. ¿Podría esto ser algo bueno para otros países? Una de las confusiones en torno a la represión de las criptomonedas en China es que, como muchos saben, hace aproximadamente un año hubo una ola de defensores de las criptomonedas que surgieron debido al movimiento de China hacia el yuan digital, y el hecho de avanzar muy rápido era debido a que eran pro-cripto. Realmente no creo que ese haya sido el caso. Quiero decir, como sabemos, China ha estado intentando tomar medidas contra la criptomoneda desde 2013. Es un país con estrictos controles de cambio de divisas, y para una clase de activos como la criptomoneda, que promete mucha libertad financiera, es algo que nunca les ha gustado. Entonces no creo que sea realmente un cambio incremental en términos del conjunto de oportunidades porque China nunca quiso jugar al cripto, pero tal vez esto cambie la percepción de los Estados Unidos como algo en lo que podemos adelantarnos a China. Y tal vez eso sea algo que empuje a los reguladores a tener más regulación federal hacia las empresas de criptomonedas. Pero sí, creo que realmente es una repetición de declaraciones anteriores regulaciones como sugirió Leia. Así que no veo que este cambio afecte al conjunto de oportunidades y noticias más importantes del día. Fue probablemente positiva, que fue lo de Twitter. ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso? Esta idea de que realmente vamos a poder dejar propinas en bitcoins a través de Twitter. Es una noticia de ayer. Sí, y exactamente a nuestro alcance las 24 horas. Quiero decir, estamos hablando de aumentos incrementales fundamentales en el uso de Bitcoin, ¿verdad? Así que por un lado estamos diciendo basta a las personas en China que han estado encontrando maneras de utilizar Bitcoin. Y por otro lado, tenemos esta empresa de alto perfil muy conocida que está adoptando Bitcoin para un caso de uso real. Es algo claramente incremental en su valor de utilidad. Y además hay tantos argumentos para Bitcoin como un almacén, como una reserva de valor. Esto es una especie de nuevo concepto y creo que es muy interesante. Y como decía Leia, parece que estamos encontrando algo de apoyo aquí y tal vez esa actitud positiva prevalece. Leia está hablando de casos de uso de otros países. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre El Salvador. ¿Por qué Bitcoin es en realidad moneda de curso legal en ese país? Tengo curiosidad por saber cómo va a funcionar eso, si hay países como China que realmente intentan prohibir la criptomoneda por completo, y luego hay países donde Bitcoin es la moneda de curso legal. Es algo muy complejo, eso sí. Primero debo decir que estoy de acuerdo contigo, Stefan. Creo que es muy emocionante ver a Twitter integrar no solo las propinas en Bitcoins, sino también la red Lighting. Volviendo a tu pregunta, Cari, esto es interesante. Creo que porque el ruido de sables de China llega en un momento en lo que lo digital está comenzando a ganar terreno. Con respecto a lo que has comentado sobre El Salvador y por qué es importante el problema de declarar Bitcoin ilegal, es que al ser una moneda nacional de El Salvador, las personas que comercian entre ambos países pueden hacerlo en Bitcoin. Entonces creo que siguiendo el paso de El Salvador, varios otros países, incluida Costa Rica, han hecho propuestas similares. Lo mismo va para Ucrania y Cuba.
o en el caso de Panamá y los Estados Unidos, es de esperar que esas regulaciones lleguen pronto. Entonces creo que todo eso se reduce a que se han creado mercados y pueden obtener ganancias, lo que hace muy difícil prohibir la criptomoneda a escala mundial. A pesar de la severa represión de China, el país se ha mantenido con un importe criptomercado global. Las billeteras criptográficas chinas han recibido monedas por un valor de alrededor de 150 millones hasta el momento. Esto significa que China permanece en segundo lugar en el ranking, después de Estados Unidos. Según un informe del proveedor de análisis Chain Analysis, Henry Arslanian, especialista de criptomonedas con PwC, dijo: la mayoría de las plataformas de criptomonedas en el extranjero todavía no aceptan clientes en los Estados Unidos. Ahora exactamente las mismas plataformas puede que también tengan que cerrarse a los clientes con sede en China. Para la mayoría de las plataformas globales, aceptar clientes de China siempre ha sido un mercado gris. Ahora esa ambigüedad ha sido eliminada. Pero incluso si las grandes plataformas están fuera del alcance de los comerciantes basados en China, la estructura descentralizada de las plataformas hace que sea muy difícil evitar que las personas mantengan algo de negocio en cualquier país, dijo Arslanian. El Banco Popular de China también está por lanzar un renminbi digital oficial, lo que la convertirá en el pionero en este campo. La moneda se lanzará en una prueba durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. Jason Guthrie, jefe de inversiones digitales de la empresa administradora de activos WisdomTree en Europa, dijo que el intento de China de prohibir las criptomonedas es solo la continuación de una tendencia, pero están intensificando la retórica antes del lanzamiento del renminbi digital. Edith Young, socia de Race Capital, habla con Emily Chang de Bloomberg Technologies sobre estrategias futuras para invertir en China a medida que el país enfrenta turbulencias y cómo la reciente represión puede ser algo bueno para el ecosistema cripto en una perspectiva a largo plazo. Tengo curiosidad por saber, cómo eres inversionista, cómo esta represión de China está afectando tu estrategia y dónde estás poniendo tu dinero. Bueno, personalmente tengo una visión a muy largo plazo y obviamente estás escuchando todas estas medidas contra China casi diario. Pero quiero que todos los inversores tengan en cuenta que China es el segundo mercado más grande del mundo, con más de 1,400 millones de personas y un PIB de 15 billones. Mi enfoque principal es el espacio de riesgo. Solo mira Sequoia. Hicieron 96 acuerdos en los últimos 90 días, así que las cosas definitivamente no se están desacelerando. Pero habiendo dicho eso, por supuesto, todos en China deben seguir las reglas. Realmente no importa si eres Alibaba, Didi o incluso BBOC o el CIC, nadie puede burlarse o hacer jugadas al gobierno chino. Aún así, sobre todo los SPACs y exits, realmente una gran alarma fue lo último que sucedió con una de las compañías de mi cartera que opera principalmente al ritmo de China. En realidad están por debutar en Nasdaq muy pronto este marzo con Ace Global, y eso sigue ocurriendo. ¿Has cambiado tu estrategia en absoluto dada la represión en China? ¿Estás invirtiendo tanto dinero como te gustaría o estás cambiando el destino de ese dinero? Tengo muchas ganas de volver a China porque he estado aquí durante 2 años y no puedo volver realmente. Hace que sea muy, muy difícil para mí invertir en China, principalmente cuando se trata de enfocarse en la etapa inicial, instalarse temprano y brindar soporte en el software de la infraestructura. En este momento, el mundo es tan grande y todos realmente trabajan de forma remota, así que realmente no importa si eres chino o no. Pero debo decir que la mayor parte de nuestra inversión últimamente se ha realizado principalmente en Silicon Valley. Invertimos en Databricks, invertimos en FTX. Esas empresas son súper globales y están en el mercado en ambos mundos. Es interesante que hayas mencionado FTX, porque recientemente trasladaron su sede de Hong Kong a las Bahamas, en parte debido a esta represión. Entonces, a largo plazo, ¿cómo ves que se desarrollará esto en China? Quiero decir, ¿crees que el gobierno chino va a suavizar algunas de estas restricciones? O si esta es la estrategia a largo plazo, ¿cómo crees que afectará esto al ecosistema tecnológico ahí a largo plazo?
Creo que el ecosistema tecnológico debe seguir las reglas. Realmente no importa lo grande que seas, debes cumplir con la ley china. Y sobre todo, últimamente, con esta nueva ley de protección de la privacidad de datos siendo clave. Creo que como inversionista uno debe ser consciente de ello. No creo que debamos impulsar nuestra estrategia de inversión solo por lo que está sucediendo en China, pero es algo que debemos tener en cuenta. Está claro que todavía hay muchísimo potencial alcista, porque el mercado es muy grande, pero al mismo tiempo podría haber algunas ventas debido a lo que está sucediendo. Creo que hay ciertas industrias en particular que son más interesantes, sobre todo en el sector de semiconductores y el cuidado de la salud, ya que en realidad todos ellos no están tan cerca de los datos del consumidor, que es un tema muy sensible en China. Entonces, como inversionistas, solo debemos ser súper ágiles y prestar atención a lo que sucede en China. Y las criptomonedas en particular, quiero decir, el criptocomercio y la criptominería en China se han vuelto ilegales. Entonces, ¿las criptomonedas son un ejemplo más extremo? ¿Cómo ves la represión ahí impactando el panorama más amplio y la inversión? Verás, China siempre ha tenido una relación de amor y odio con las criptomonedas. En 2008, China era todavía el número uno en términos de criptominería y de criptocomercio. Luego, en 2017, vinieron las medidas contra el comercio. En 2018, contra el dinero fiat, llegando hasta hoy, cuando la criptominería está esencialmente prohibida. Entonces, en ese sentido, la mayor diferencia que quiero señalar es que cuando ocurrió la primera represión, realmente impactó los precios de Bitcoin a alrededor de 3,000. Hoy, según CoinGecko, el valor equivalente a Bitcoin es de aproximadamente 55,000. Así que creo que la represión en China contra las criptomonedas, en cierto sentido, está reequilibrando el ecosistema. A lo largo, es algo bueno para el sistema de blockchain, porque ahora la influencia de China se vuelve cada vez menor. En los últimos años ha quedado claro cuán resueltamente China está actuando contra Bitcoin y otras criptomonedas. Si bien la política de la República Popular con respecto a BTC se caracterizó por esperar y observar en los primeros años, la actitud negativa parece manifestarse cada vez más debido a la creciente popularidad de las criptomonedas. Numerosas fuentes señalan que esto podría tener algo que ver con la lucha contra la posible entrada de capitales. Además, se sabe que desde hace mucho tiempo, China está trabajando en desarrollar su propia moneda digital, que está centralmente en manos de las autoridades y se supone que funciona en principio como el dinero fiduciario convencional, solo que electrónicamente. Como informa la agencia de noticias DPA, el yuan digital está avanzando en su desarrollo y ya se está utilizando en algunas áreas. Por lo tanto, no sorprende que el gobierno chino está haciendo todo lo posible para prohibir la competencia de las criptomonedas. Incluso durante la pandemia de coronavirus, el gobierno chino mantuvo su oposición a Bitcoin y otras criptomonedas e incluso intensificó su represión contra las criptoactividades ilegales. Siempre se ha reivindicado la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales como motivo de su intensa actuación. Cada vez más páginas web extranjeras han sido bloqueadas por intercambios de criptomonedas a fin de evitar que los inversores locales negocien con criptomonedas y así protegerles de los riesgos del comercio no regulado de cibermonedas. Aunque la criptomoneda siempre reacciona a cada evento descrito aquí con fuertes fluctuaciones de precios, la tendencia alcista de Bitcoin parece seguir intacta. Tendremos que esperar y ver si este estado de cosas podrá mantenerse.